Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Bowman y estamos en un nuevo Underbrain Tube. Ya sabéis, vuestra nueva cita semanal en principio aquí en el canal de Underbrain. Este nuevo proyecto que hemos lanzado en este verano súper caluroso, esperemos que os haga pasar pues un poquito mejor estos tiempos muertos que podéis encontrar, ya sabéis, programas realizados como tipo podcast, por lo cual podréis escuchar tranquilamente, pero ya que estáis en YouTube podréis ver las páginas de los cómics que iré comentando. De momento nos estamos centrando en cómics, aunque ya estoy pensando en, digamos, programas especiales en el que ahondaremos en más con movidas, ¿de acuerdo? No solo cómics, sino también novelitas, películas y cosas así. Pero bueno, de momento tenemos muchos cómics que comentar y realmente están siendo unos días muy intensos porque estoy aprovechando a leer cosas nuevas. También os digo, el calor lo que permite, ¿eh? No descarto que cambie de look, que me haga un corte nuevo, lo que sea, porque es que realmente está siendo unos días muy, muy pesados, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a lo que nos interesa. Recordar suscribiros, comentar y participar en el canal de YouTube en este vídeo en los comentarios, porque así podremos crear una especie de interacción y si todo se anima, pues empezaré, pues la idea siempre ha estado ahí, a invitar a otros canales a que participen, también a realizar sorteos entre los espectadores, en fin, demostrarme que estáis al otro lado y podremos hacer cosas nuevas, ¿de acuerdo? Vamos a empezar ya con la primera recomendación del día. Se trata de Juvenil de Jesús Orellana. Este cómic publicado por Norma Editorial, estuvo el autor firmándolo durante el Salón del Cómic de Barcelona. Aquí viene la firma que me realizó. Y nada, ¿qué nos podemos encontrar en este Juvenil de Jesús Orellana? Hay que decir que es su primera obra como autor de cómic, aunque su nombre dio mucho que hablar en su día gracias a su cortometraje de animación Rosa. Ese cortometraje que arrasó en todos los festivales del mundo del cine y que inmediatamente la mayor Fox y creo que algunas más se interesaron en ella y hizo lo que pasó, que es absorber a Jesús Orellana para que desarrollara una versión en largo de ese cortometraje con actores de imagen real, pero ya sabéis, las industrias, los estudios, los despachos, pues ese proyecto terminó ahogándolo y decidió como apartarlo a un lado, aunque ahora se prevé, por lo que he podido saber, que Jesús Orellana adapte ese guión a cómic, así que estaremos muy atentos. ¿Por qué? Porque este juvenil de Jesús Orellana, el que ha publicado ahora Norma Editorial en España y que en Estados Unidos, que es donde se publicó por primera vez, lo hizo en el sello Image, nos encontramos una historia bastante interesante, la verdad, en el que tenemos a una protagonista en un mundo en el que todos los adolescentes tienen que ser recluidos en centros de, digamos, médicos, porque hay un virus que acaba y arrasa con toda la juventud. De modo que para poder controlar y que no haya ese caos en el mundo, para que no sean sus últimos años de vida, los tienen que tratar y entonces pues van recogiendo a los que empiezan a mostrar ciertas características del virus en centros de acogida que en realidad funcionan un poco como eso, un centro de juventud en el que hay pues diferentes rangos de la sociedad mezcladas en una sala. Chavales de la calle, gente de hijos de papá, etcétera, etcétera. Y la protagonista, pues, es un poco la que nos guía en este mundo nuevo de control médico. Están tomando todo el rato tomando drogas, o sea, bueno, drogas, medicamentos farmacéuticos reglados y todo se desbarajusta cuando llega un chico de la calle que se ve que ha tenido problemas en otro centro y lo meten y lo internan en este centro de la protagonista. Nos encontramos pues el bando de las chicas, el bando de los chicos y esta nueva pieza que ha entrado en juego es el que realmente empieza a desvelar que no todo es lo que aparenta ser y ya en la primera parte de la historia, que es lo que estamos viendo en pantalla, descubrimos que este chico tiene poderes telequinésicos. No voy a avanzar mucho más, la verdad es que yo empecé a leerlo sin saber mucho más que esto y la historia pues devela mucha intriga, todo está ambientado dentro de estas cuatro paredes, por decirlo de alguna manera, del centro de acogida de los jóvenes
y realmente consigue enganchar, tiene unos gráficos que funcionan, tiene unos momentos críticos que realmente sorprenden y la verdad es que al final digamos que te quedas con ganas de más. Al final de esta edición que ha hecho Norma Editorial, pues encontramos las portadas originales y alternativas y de autores invitados. En este caso tenemos varias de María Llobet, ¿de acuerdo? Autora que ya comentaremos por aquí, pero que si vais a underbrain.com tenéis ya algunas reseñas de sus obras. Pues también nos encontramos estas portadas finales en el que pues complementan toda la edición que han hecho en España, pero ya sabéis que normalmente en Estados Unidos todo se edita en grapa y luego aquí llega recogido en volúmenes. Pues en este caso nos encontramos esta edición que creo que eran un total de 5 números, correcto, 5 números, 5 grapas en Estados Unidos y que ahora tenemos aquí en un volumen muy recomendable, una lectura juvenil. Que va a gustar a los adultos también, pero bueno, que tiene ese tono por los protagonistas que puede también gustar a esos lectores más jóvenes. No voy a comentar mucho más, la verdad, tampoco no sé si he contado demasiado, pero bueno, eso. Obra que me ha gustado y que recomiendo para que os acerquéis. Gráficamente es súper funcional, creo que está muy bien. De hecho, mira, teniendo a María Llobet por ahí como comentado de las portadas, pues podríamos decir que gráficamente se podría parecer, no es lo mismo. María tiene un estilo muy definido, muy propio. Pero bueno, en el sentido de que son dibujos, digamos, semi-realistas, pero que juega súper bien con el formato del lenguaje del cómic, a pesar de que incluso abusa digamos, la secuencia de viñetas para crear una especie de planos de cámara, ¿de acuerdo? En ese aspecto, pues todas las páginas son 4 viñetas alargadas, pero no falla, o sea, no fallan, funciona y esto es un tipo de cómic que se hace bastante. Recuerdo uno italiano que ahora no voy a recordar el título, pero bueno, que lo editó Diablo aquí en España, que ya usaba esto con el consiguiente de reto de que todo era desde un punto de vista objetivo. Esto no, aquí juegan con planos, cámaras y demás, o sea, puntos de vista, mejor dicho. Y eso, que realmente funciona y que está muy bien. Pasamos a otro tercio de obra, en este caso será una de Liana Editorial, Pepiño Impastato, la sátira contra la mafia, ¿de acuerdo? Este cómic de Marco Risso y Lelio Bonacorso se trata de una pieza, un pedazo de historia de Italia. Es una biografía sobre Pepino Impastato, que fue uno de los primeros revolucionarios en contra de la mafia en Italia. Y es una obra que juega mucho a descubrirte el papel importante que ha tenido esta persona en Italia. Posiblemente fuera de Italia no sea nada conocido, yo personalmente no lo conocía, pero funciona precisamente como una carta de presentación. La propia obra incluye prólogos de la traductora y editora de la obra. Al final de la obra nos encontramos pues textos del guionista, del periodistas e incluso de los autores, ¿de acuerdo? Del dibujante y más, que entran con bocetos y cositas así, explicando el papel que tuvo este personaje, esta persona real de la historia de Italia. Pero ¿qué nos encontramos aquí? Pues nos encontramos un cómic que relata ciertos momentos, como dando pinceladas para entender el carácter y la valentía de este personaje de esta persona para enfrentarse a la mafia. Ahora a nivel biográfico, pues él es su padre y su madre vienen de familias relacionadas con la mafia de Sicilia, que es de donde nace, en Palermo, en la zona de allí. Y sin embargo, él, a raíz de la muerte de uno de sus tíos, ve que eso no es lo que le gusta y pues eso, el cómic va dando como pinceladas y él pues a pesar de todo esto pues siempre ha estado en contra de entrar en la familia. El Pepino Impastato hacía su revolución, hacía su contraprogramación, o sea, contrainformación a través de la radio. Generaba a través de una radio propia que emitía entonces, estamos hablando de los años 70, 80, 70, 70, 80, mejor dicho.
en el que no había, o sea, la televisión sí que ya estaba ahí, pero no había internet, no había móviles, no había nada. Todo era a través de la radio y como a partir de un programa que hacía una especie de telenovela paródica de su propio pueblo con nombres inventados, pero que si tú eras de ahí sabías de quién estaban hablando, en el que hablaban de pelotazos inmobiliarios, en el que lo que querían era repartir el dinero, de partidas de drogas, etcétera, etcétera, pero ridiculizándolo como si fuesen niños. Pero estaban dando la información al fin y al cabo. Entonces esto ponía muy nerviosos a los capos de ahí de la zona, en el cual estaba uno de los más importantes que tenía conexiones con Estados Unidos, con Nueva York, con la Cosa Nostra. Y bien, pues eso, nos encontramos como pedazos de historia, va viendo como flashbacks, va viendo como momentos, no es una historia biográfica de principio a fin, pero gracias a los artículos que se incluyen, pues descubres más de esta persona, entiendes el contexto y entiendes la importancia. La obra acaba, bueno, no la voy a contar, al final hay un principio y un final en el que se explica cómo se resolvió todo. Muy interesante, la verdad es que muy interesante, tanto si te interesa la historia de la mafia y de Italia como si no. Creo que es muy importante que se preserve y que se dé a conocer estos papeles que precisamente inspiraron y demuestra que la lucha puede venir desde dentro, desde fuera, desde cualquier punto, siempre que estés en contra pues, de la situación. Y en este caso, pues Pepino Impastato de la sátira contra la mafia de Marco Rizzo y Lelio Bonacorso, editado por Liana Editorial, pues es una pieza para que en España descubramos esta obra. Hay que comentar que esta obra ha recibido innumerables premios. Aquí tenemos premio Micheluzzi a Mejor Libro en el Napoli Comic Con del 2009, Giancarlo Siani del 2009, la sátira de Forte del Marmi y el premio Boscarato a Mejor Guión en el Treviso Comic Book Festival. Hay que comentar que este es la primera obra del dibujante, Lelio Bonacorso, y Marco Rizzo es un guionista, periodista muy conocido en el mundo de, pues eso, de político y biográfico del país. Y gracias a esta primera obra, pues con Lelio creo que han generado muchas más obras a partir de entonces. La verdad es que no es una obra fácil, a lo mejor no puede interesar a todos, pero bueno, funciona. A mí me ha interesado, son de esas cosas que a veces se dicen que el cómic, más allá de entretener, también te informan. Y aquí tenemos una prueba más, Pepino Impastato, la sátira contra la mafia. Vale, pues seguimos con una obra, digamos, de tono más juvenil, en este caso, Bulpes, de Isa Duarte, editado por Astronave. Esta obra ya es más de corte, digamos, eso, juvenil, no digo infantil porque trata de relaciones, pero bueno, ya a los adolescentes es una obra que les va a interesar bastante. ¿Qué nos encontramos en Bulpes de Isa Duarte? Pues principalmente, vamos a decir, es un cómic de furros, no, no es de furros, pero están protagonizados por gatos, perros, lobos, capibaras incluso. Y es la historia de Bulpes, que es la protagonista, que entra, digamos, está en una fase de depresión porque la acaba de dejar con la chica que le gusta y sin embargo la tiene que seguir viendo. Entonces le cuesta mucho superar esta fase, esta ruptura que no solo comporta la de pareja, sino también incluso la de amistad con su grupo de música, su antiguo grupo de música. Al margen de esto, pues vemos su relación con amistades, una chica que siempre la va a ayudar, vemos al amigo gay que todo grupo debería tener. Incluso hay una sátira también a los problemas de buscar viviendas, porque tiene que compartir vivienda con una señora mayor que no entiende mucho de las relaciones de los jóvenes, entonces se crean situaciones divertidas. Y nada, la historia es que encontramos Bulpes superando esta ruptura y cómo hay una serie de fases. El cómic se representa casi como si fuese una especie de videojuego en el que por cada fase que logra superar o aprender o reconocer se encuentra una estrella. De ahí que cada capítulo vaya como si fuese una colección de estrellas. Y eso hace como muy fácil a la hora de comprender qué es lo que quiere, digamos, en la autora explicarte de cada proceso del duelo, de pérdida y de reconocimiento y de salir adelante y de cómo luchar
para, digamos, acabar con esta pequeña depresión que se trata de romper viejos esquemas para afrontar nuevos. Visualmente es muy chulo, es muy sencillo, pero realmente se lee muy bien y creo que para jóvenes autores pues les puede ayudar incluso a comprender que no es el fin del mundo, ¿de acuerdo? Que las cosas pasan, pero todo sigue adelante y ya está, ¿de acuerdo? Se buscan nuevas oportunidades, se buscan nuevas maneras de afrontar los problemas. Hay incluso una caída dentro de la historia, o sea que no todo es tan bonito como se plantea al principio. Estamos justamente en el mes, acaba de celebrarse el Día del Orgullo del LGTBIQ+, pues esta es una obra que juega un poco en el entorno, porque no lo he comentado, pero bueno, la chica es lesbiana y le gustan pues los de género femenino, y ahí pues también hay un punto de a veces de la homofobia. No es para nada el centro de la historia, pero bueno, no es necesario hoy en día, simplemente es mostrar con naturalidad una relación entre chicas y sus propios problemas precisamente también son muy parecidos a los que conocemos tradicionalmente como los heterosexuales en el mundo de la ficción. Echarle un vistazo, creo que está chulo, la ha editado Astronave y podéis ver ahí que gráficamente funciona, los personajes son divertidos y puede servir incluso para mostrar a los nuevos adolescentes que las cosas pasan y no es el fin del mundo. ¿De acuerdo? Y vamos a acabar, he ido como de más a menos a niveles de edades, pero vamos a acabar recomendando La tiburonilla de Kate Beaton. En este caso también es de Astronave. Es un cuento infantil, pero que tiene lectura de cómic, ¿de acuerdo? Así que hay algunas páginas que son directamente ilustraciones, pero también tiene su lenguaje de cómic incluido. Y no ves, pues aquí podemos ver algunas páginas con viñetas. ¿Y qué tenemos en La tiburonilla? Pues tenemos la clásica historia que podemos pensar de la sirenita, pero no, es a la inversa. Es una tiburonilla que a causa de unos pescadores decide infiltrarse con los humanos para vengarse del capitán que ha acabado con la tranquilidad del mar y está destruyéndolo todo. La pesca masiva, también la autora quiere romper con la típica imagen de que los tiburones son malos, entonces aquí los malos son los humanos, pero aún así no todos los humanos son malos. Brevemente deciros que es súper chulo, gráficamente, visualmente es muy bonito y aquí os redirijo hacia la web de andebrain.com en el que tenéis reseña de su otra obra que era la de Patos, con la que ganó un mogollón de premios y con la que pude entrevistarle. También hablamos de La tiburonilla y podéis entrevistar a la autora durante su visita a Barcelona aquí en el pasado salón, en el Cómic Barcelona, en el pasado Cómic Barcelona. Así que os redirijo y ahora al final de este vídeo os pondré también un enlace a la entrevista que tuvimos con Kate Beaton porque realmente merece la pena. Y nada, La tiburonilla, lectura para los más pequeños. Es una lectura infantil, no esperéis ahí grandes movidas, pero funciona para inculcar esos valores de valentía, inculcar esos valores de amistad, inculcar esos valores de que hay que cuidar el medio ambiente, ¿de acuerdo? Y que no hay que ser avaricioso, que si hay unas formas y unas reglas, pues hay que cumplirlas. Y con estas recomendaciones acabamos el Underbrain Tube de hoy. Como os he comentado antes, aquí tenéis los vídeos de Kate Beaton y también otro que YouTube os va a recomendar para vosotros en especial. Recordaros que os podéis suscribir al canal si todavía no lo habéis hecho, comentar qué os ha parecido este Underbrain Tube y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias y hasta la próxima.